Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas tardes, atención que hace pocos minutos se presentó un grave accidente de tránsito en el centro de Bogotá y en vivo ya está un equipo de Noticias Caracol. Luis Eduardo Maldonado nos cuenta exactamente qué fue lo que pasó. Luis Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, mire, muy cerca de la presidencia de la República, frente al archivo distrital, una buseta de la empresa Cotras Kennedy bajaba por la calle Quinta. Lo que nos dice el conductor, que no quiso hablar en cámaras, es que se queda sin frenos. Para intentar una tragedia mayor, decide botar el vehículo contra estos postes de concreto. Se lleva un poste, se lleva 2, 3, 4, 5 postes tratando de disminuir la velocidad del vehículo. Se estrella finalmente con este poste de la luz que baja la velocidad del vehículo y por la velocidad que traía, termina saltando en este potrero. Se volca, da media vuelta, venía con varios pasajeros, 11 de ellos recibieron heridas, fueron trasladados de inmediato a varios centros clínicos de la capital de Bogotá, y lo que nos han dicho es que entre los 11 heridos hay 2 que están graves, una señora que tenía 8 meses de embarazo y un señor ya de algunos años que también sufrió varias fracturas. Hablamos con los heridos y con el cuerpo de bomberos para conocer exactamente qué fue lo que pasó. Venía muy rápido el señor y nos cogió la curva muy rápido y nos mandó. Cuando nos dimos cuenta ya, cuando reaccionamos ya nos tenía por allá. La buseta ya había dado giros y había caído. Pierde el control del vehículo, entiendo por frenos, se volca la buseta, de forma lateral, se presentan 11 heridos. El conductor de esta buseta, que ya va a ser retirada de este sitio, no ha querido entregar declaraciones a los medios, pero nos ha señalado que cuando se dio cuenta, cuando trata de frenar para evitar, porque por la carrera Quinta también pasan vehículos, para evitar un choque, decide salvar su vida y salvar la de los pasajeros. Por eso gira bruscamente el vehículo y termina en este sector. Va a ser retirado de los patios, pero obviamente las investigaciones apenas comienzan. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Muchas gracias, Luis Eduardo. Entre los 11 heridos conocimos que hay una niña de 14 años. El conductor se llama Miguel Bernal y tiene 27 años. Y fue precisamente el que conducía el vehículo cuando se accidentó. Pues vamos a estar pendientes del desarrollo de esta noticia. 12 de la tarde, 33 minutos. Las autoridades lanzaron una voz de alerta a los padres de familia por los descuidos en que muchas ocasiones causan la muerte de sus hijos. El caso más reciente se presenta en Neiva, donde un hombre que se ofreció a mover un camión en una pendiente perdió el control, se lanzó del carro y dejó a un niño, quien murió segundos después estrellado contra una vivienda. La pregunta es, Juan Diego, ¿qué le pasa a los padres responsables de estos descuidos fatales? Pues estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos y estamos en vivo en Huila, Bogotá y Barranquilla, pero vamos con Edgar Donoso a Neiva. ¿Qué ha pasado con el hombre que manejaba el vehículo, Edgar? Buenas tardes. Pues este hombre que manejaba el vehículo podría ser acusado de homicidio culposo. Él se ofreció a llevar el vehículo a parquearlo, a guardarlo prácticamente, y el menor de 12 años se ofreció para decirle en dónde lo debía parquear. Pero resulta que prende el vehículo y no estaba acostumbrado a este tipo de vehículos y dejó ir el vehículo. Más adelante el hombre se tira del mismo y deja al menor solo. Así se vivió esta situación en un barrio de la ciudad de Neiva. El camión cargado con alimentos rodó por esta pendiente y fue a parar sobre esta vivienda en el barrio San Bernardo en Neiva. Cuando miramos el carro ahí caído, volcado y la gente ya gritando y cómo corría la gente por todos lados, pues obviamente ahí en esa tienda viven 4 personas y habían como que otras 2 o 3 ahí haciendo compras y estaban haciendo como visita. Cuando de pronto toda la gente pedía auxilio porque obviamente que todos quedaron aplastados. El hecho dejó 2 muertos, entre ellos un menor de 12 años que al parecer maniobraba el vehículo y una mujer que se encontraba en la vivienda y 4 personas gravemente heridas. Una señora y la cual falleció, prácticamente estaba en el sitio debido a las lesiones graves que tenía, pero la transportaron en la ambulancia y tocó hacer el levantamiento dentro de la ambulancia. Y el otro, creo que un menor de edad que iba maniobrando el vehículo. La tía del menor que perdió la vida narró los hechos. Y mi hermana quitó la piedra y el muchacho ya perdió el carro. Cuando aceleró para arrancar, él tal vez no sabía que el carro era aire de frenos y nunca lo calentó para que cogiera el freno, que él salió como un carro particular. Cuando él fue a tocar el freno, no tenía freno y el carro siguió ahí para abajo. Cuando el carro iba a dar allá la casa al frente, el muchacho se tiró. Las autoridades manejan varias hipótesis del accidente. Se maneja de que el menor de edad
mejor dicho, le quita el freno de mano al vehículo y se echa a rodar y no lo puede maniobrar. Las autoridades investigan la responsabilidad del conductor del vehículo al dejar al menor de edad en el mismo, mientras los heridos, entre ellos la menor de 6 meses, se recuperan en centros asistenciales de la capital del Huila. La menor de edad ya fue dada de alta, mientras los otros 3 adultos, entre ellos una joven de 15 años, continúan siendo atendidas hospitalarias. Arriba, ya todas las noticias para todos. A propósito de este tema, en Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. En muchos casos, las tragedias que involucran a menores de edad ocurren por descuido de sus padres. ¿Qué tan frecuentes son estos accidentes y cuáles son las principales causas? En vivo vamos al Instituto de Medicina Legal con Marcela Ulloa, quien indagó sobre este tema. Marcela, ¿qué encontró? Buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Son muy frecuentes los accidentes que causan muertes a niños. Pues presten atención porque la mayoría de ellos se presentan por descuido de los padres. Solamente en el 2012, 574 menores de edad perdieron la vida, en su mayoría por ahogamiento y caída. Casos como el de Luna, la niña de 1 año de edad, quien falleció en enero al consumir un medicamento para el corazón en un aparente descuido de sus padres, o la caída desde el piso 7º y en hechos diferentes de 2 niños en Barranquilla en el mes de septiembre, no son aislados. Según las más recientes cifras del Instituto de Medicina Legal, entre enero y diciembre de 2012, fallecieron por accidente un total de 574 menores entre los 0 y los 17 años de edad. Las causas más frecuentes de muerte de niños son la sumersión o inmersión, que es la permanencia bajo el agua, con un 23% de estos casos, y el golpe contundente o caída, que se presenta en un 47% de los incidentes. Las estadísticas también revelan que estos accidentes, en que mueren niños, ocurren en su mayoría los fines de semana y los lunes, por lo general cuando se encuentran en presencia de los padres. Paradójicamente, la época en que más se presentan es durante vacaciones de enero y Semana Santa. El 24% de ellos fallecieron en su vivienda, el 12% en espacios acuáticos y el 9% en vía pública. Los departamentos donde se registraron más descuidos con consecuencias fatales fueron Antioquia y Atlántico. Las cifras indican que se descuidan más a los niños que a las niñas en horarios entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Desde Medicina Legal, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Marcela, muchas gracias. Pero ¿qué dice la ley frente a los descuidos de los padres con sus hijos y que terminan en tragedias? Vamos en vivo con Rocío Franco, quien se encuentra en el Instituto de Bienestar Familiar. Rocío, ¿qué dice la normatividad y qué recomendaciones hay para los padres? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues hasta con cárcel pueden los padres de familia descuidados responder por estas situaciones en las que puedan terminar incluso con la vida de sus hijos. Solo 5 minutos o 1 segundo puede acabar con la vida de nuestros pequeños. Les vamos a mostrar también cómo identificar los peligros a los que están expuestos los niños y cómo prevenirlos. La legislación colombiana contempla duras sanciones por los descuidos de los padres. El Código Penal sanciona con cárcel, muchas de ellas dependiendo la gravedad. Hay penas que van desde los 38 meses, que pueden llegar hasta los 80 meses, incluso si el abandono termina en la muerte del niño o la niña, o lo ponen en estado grave de indefensión, pues puede ser considerado como un homicidio culposo. No importa que sean solo 5 minutos en los que los pequeños se quedan solos, como dicen muchas veces los padres. Como autoridades administrativas ahí puede haber llamados de atención, puede, digamos, invitaciones a cursos que tienen los padres y dependiendo, por supuesto, del grado de vulneración, pues puede ser considerado como un delito. Este quizás es el lugar más peligroso para un niño solo. Les contamos cuáles son los peligros que podrían encontrar en un lugar como este. Podemos tener aceite caliente, un fogón encendido, un cuchillo y en algún momento suena el teléfono y uno se va 2 minutos a contestar. Nosotros podemos administrar esos riesgos, pero los niños no. Cogen la olla, se puede regar ese aceite caliente, pueden poner la mano sobre el fogón o pueden tomar este cuchillo y eso se consideran factores de riesgo muy grandes. El tema de los enchufes. Bueno, los enchufes son un factor de riesgo muy grande para los niños. Lo primero es que deben estar en buen estado, no deben tener cables salidos, no deben estar hundidos, como en este caso. Lo segundo es que cuando no se estén usando los aparatos eléctricos deben estar desconectados. Tercero, en la medida de lo posible deben estar
en lugares altos. En la cocina generalmente están en lugares altos. Y lo cuarto es que si está en lugares bajitos, eso venden unos protectores que los pueden tapar y los niños no los abren. El Bienestar Familiar señala que diariamente se reportan descuidos en el hogar, por lo que se han creado incluso cartillas con las que buscan prevenir tragedias. Y es que las tragedias se presentan en tan solo un segundo, por eso a nuestros hijos no hay que dejarlos solos, ya que la responsabilidad es de los padres. Desde el norte de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol. La Secretaría de Educación de Cundinamarca reveló que una profesora que ha sido acusada de agredir a sus estudiantes en un colegio del municipio de Madrid está siendo investigada porque también ha agredido a funcionarios de ese despacho. Esta es la profesora Doris Duarte, que enseña en el colegio Cerrezuela, sede Loreto, en Madrid, Cundinamarca, y quien, según varios padres de familia, ha agredido a algunos estudiantes de la institución, entre ellos una niña de 10 años. La profesora sí me dijo, sí, le pegué un taponazo y que ella me la agredió. El hijo del señor de las arepas, que hoy no está porque él está en Bogotá, no volvió a traer su hijo. Es un niño que cogió y metió a la cesta en la basura. Además de las denuncias, en este video grabado hace un año por el medio local El Periódico de Madrid, se ve y se oye cómo la profesora agrede verbalmente a la policía cuando intenta revisar su armario. Finalmente allí encuentran un machete. También en el video se ve claramente cuando la docente ataca al camarógrafo que grababa lo ocurrido. A pesar de las denuncias, la profesora Doris Duarte niega esas acusaciones. La gobernación hizo una investigación y ese machete no lo había puesto yo. Eso es falso. La única señora que me denuncia es una señora que tiene problemas psicológicos. La secretaria de Educación de Cundinamarca asegura que ni ellos se han salvado de las agresiones. Es una persona muy agresiva, nos agrede no solamente a la secretaria, sino a los funcionarios. La secretaria afirma que la profesora está siendo investigada desde el momento en que se conoció este video y fue suspendida del cargo. Sin embargo, como la maestra no se ha presentado a las citaciones y ha interpuesto otras acciones legales, esta resolución ordenó reintegrarla previo examen médico. Para establecer si se encuentra en plena capacidad para reasumir sus labores. Realizada esta valoración, si ella resulta adecuada, se hará efectivo el reintegro a su ejercicio docente. La docente por ahora no puede dictar clases, pero según la comunidad, llega todos los días hasta las afueras del colegio. El jueves se cumplen 3 años del misterio que rodea la muerte de Luis Andrés Colmenares y anoche en el programa Séptimo Día, un experto en medicina forense y quien conoce a la perfección este caso, habló con Diego Guaque sobre unas fotografías que son pieza clave en la investigación. Estos son algunos apartes de la conversación. La herida de la región mentoniana está diciendo que fue hecha por un elemento contundente, ya que presenta bordes irregulares. ¿No puede ser de la caída al caño cuando se cayó Luis Andrés? Yo por la posición no podría decir que fue por la caída al caño porque no tiene una configuración de caída la herida. Que para que se pudiera golpear en ese sitio sería muy difícil en una caída. ¿Esa herida fue hecha cómo? La herida, por los bordes regulares que presenta, sí, diría yo que fue realizada o fue hecha por un elemento de bordes finos, ya sea un arma cortopunzante o cualquier otro elemento que tenga bordes lisos. ¿La de la ceja izquierda, cómo fue hecha? La herida tiene una forma de pececillo o de ojal que se llama en ciencia forense. Sí. Es una forma muy, muy regular y si usted observa los bordes son totalmente regulares, lo que quiere decir que el arma que produjo esa herida tenía la misma forma. Doctor, pero esas heridas no pueden ser producto de la caída, de una caída al caño, como ha argumentado la defensa. No es posible, definitivamente no es posible porque las heridas se producen de acuerdo al elemento que produce la herida. El elemento sólido del caño es como ladrillos y cosas que no producirían una herida de esas características. Si fuera una herida del caño, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser de bordes irregulares, no en la forma tan regular como la presenta este cadáver. Esto es exclusivo de Noticias Caracol.
Laura Moreno fue la última persona que vio con vida a Luis Andrés Colmenares hace 3 años, aparte del supuesto asesino, si es que lo mataron. La fiscalía la acusa de coautoría impropia en homicidio agravado y falso testimonio, y por eso irá a juicio el próximo 21 de noviembre. Aunque tiene un impedimento legal para referirse al caso, la joven, quien se encuentra en libertad provisional, habló con Diego Fajardo. Aquí un adelanto de la entrevista que usted podrá ver en nuestra emisión de las 7 de la noche. Exclusivo, Noticias Caracol. ¿Qué es lo que más le duele que no puede hacer y que quisiera hacer y que no lo puede hacer? Volver a estudiar. Me encantaría volver a estudiar. Volver a poder salir normal a la calle con mis papás, a lo que fuera. Poder hacer la vida normal de cualquier joven, yo creo. Me hace falta todo lo que uno vive como joven, porque de repente yo también me tuve que convertir como en una adulta. Pero yo creo que lo que más duro me da es no poder estudiar, porque es en este momento donde todos mis amigos, la mayoría se graduaron, la mayoría están trabajando, la mayoría están haciendo cosas en su vida productivas. Entonces, no poder volver a estudiar, no poder terminar mi carrera por muchos motivos, entonces eso me duele bastante, no poder volver a estudiar. Al cumplirse 3 años de la muerte de Luis Colmenares, ¿cómo cree que terminará este caso? Opine con la etiqueta numeral Colmenares 3 años. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Tristeza y desolación son los sentimientos que embargan a una familia en Bogotá. Un hombre en aparente estado de embriaguez atropelló a 2 hermanas en el sur de la capital. Una de ellas perdió la vida y la otra se encuentra en delicado estado de salud. Vamos en vivo al centro de la ciudad con José Fernando Patiño para que nos cuente qué es lo último sobre este caso. José. Mónica, televidentes, pues este es un verdadero drama que ha tenido que afrontar esta familia en el sur de Bogotá, la pérdida de una de sus hijas de 17 años, precisamente pues los saludo desde Los Olivos, desde la funeraria de Los Olivos, donde hace pocos minutos pues ha salido el féretro de la menor para hacer las honras fúnebres en el cementerio central. A esta hora, pues como ustedes ven, un cartel gigante de sus compañeros de colegio. Me encuentro con Dayana, una de sus mejores amigas. Dayana, recordemos un poco de Lady. Ella era una niña muy vanidosa, muy coqueta, era muy amigable, solo risas, y pues creo que los que hicieron esto, el que hizo esto tiene que pagar, no se puede quedar así. Yo creo que el gobierno de verdad ya debería de ponerle cuidado a esto y no solamente dejar que en una ley que está pagada. Ellos esperan hasta que pase algo lo más brutal para poder ponerle fin a las cosas. Bien, pues estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Precisamente el director de la Policía Nacional de Tránsito, el general Carlos Mena, se refirió hace pocos minutos sobre este hecho trágico. La primera información que ella suministra a las autoridades de tránsito es de que, al parecer, por esquivar, coger un animal, al parecer un perro, ella pierde el equilibrio, pierde el control del vehículo subiéndose al Sardinel donde estaban estas 2 menores de edad atropellándolas. La conductora del vehículo es entregada por la policía del cuadrante y con ella se hacen todas las pruebas correspondientes, como la prueba de alcoholemia, en donde arroja un resultado negativo. Como sus compañeras del colegio, también la familia exigió justicia sobre este caso. Escuchemos. La familia de las jóvenes tiene que repartir su tiempo entre el Hospital La Misericordia, donde se encuentra la joven de 15 años que resultó gravemente herida, y la funeraria, donde velan a su hermana de 17 años, quien perdió la vida en el mismo accidente. Jonathan, hermano de las niñas, exige que se investigue el caso y se capture al responsable. Para que eso no quede impune como más de una situación anterior. Según los familiares, las menores se dirigían a reencontrarse con su padre, quien estuvo fuera de Bogotá durante un mes, cuando un hombre que manejaba un automóvil se subió al andén y las atropelló. Además, sostienen, con base en información de testigos, que el conductor se encontraba en aparente estado de embriaguez.
Sin embargo, los afectados no han recibido respuesta por parte de las autoridades. Según los testimonios de los vecinos, él estaba tomado, cambió el volante por una mujer, no se sabe. La niña de 15 años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en las 2 piernas. La lesión más compleja que tiene la paciente es que tiene fractura en un fémur, una fractura de manejo quirúrgico muy complicada, y tiene abulsión de tejidos blandos, es decir, que perdió los tejidos, la piel y la grasa y parte del músculo de las 2 piernas. Según los médicos de la Misericordia, la menor podría tener complicaciones para volver a caminar. Miren, hay 2 versiones, una que se trataría de un cambiazo, es decir, que un conductor pues habría sido la persona la que habría arrollado a estas 2 niñas, pero la policía asegura que se trató de una señora la que intentó esquivar un perro y por eso terminó en un andén. Según la Secretaría de Movilidad, con corte del 30 de septiembre han fallecido 39 personas por conductores en estado de embriaguez, 369 han resultado heridas y se han registrado 559 accidentes por esta causa. Es la información desde el centro de Bogotá. José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Esta es otra noticia en desarrollo. Un soldado bachiller al que le faltaba muy poco para terminar de prestar su servicio militar obligatorio apareció muerto en el batallón de logística del Ejército en el sur de Bogotá. Julián Ríos se encuentra en esa sede militar. ¿Qué ha dicho el Ejército sobre este caso? Julián, buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Pues precisamente me encuentro aquí en la Escuela de Logística del Ejército en el extremo sur de Bogotá. Aquí se acaba de pronunciar el Ejército y ha dicho que este joven que prestaba su servicio militar y que precisamente le faltaban 17 días para terminar de prestar el servicio militar, se había evadido, había salido sin permiso aquí de esta unidad militar y a pocos metros apareció extrañamente asesinado. Dice el Ejército que iniciará una investigación mientras que su familia pide justicia. Este es David Cruz Devia, un joven bachiller que apareció muerto cuando prestaba su servicio militar en el batallón de logística del Ejército en el sur de Bogotá. Según sus familiares, al joven le faltaban 17 días para terminar de prestar su servicio militar y acababa de regresar a la guarnición después de un permiso de 8 días. A mi hijo solo le faltaban 17 días para salir de prestar su servicio militar. Había acabado de entrar de un permiso de 8 días. El joven Devia Cruz, de 19 años, apareció con 2 disparos en la frente cerca de una de las garitas donde prestaba guardia. ¿Cómo mi hijo iba a salir del batallón encontrándolo a unos escasos metros del batallón, con uniforme, con su gorra, con todo lo que él tenía prestando centinela esa noche, que a las 4 de la mañana ya entregaba su turno? Para la familia del joven que aspiraba a seguir la carrera militar hay muchas dudas. El que hizo esto con mi hijo, un niño de tan solo 19 añitos que no se merecía haber muerto así, en un batallón, empezando a vivir, tiene que pagar el que hizo, o las personas que hicieron esto tienen que pagar. La Escuela de Logística del Ejército se pronunció sobre el caso. El soldado se encontraba de centinela y se evadió de la base de patrullaje, se salió de su perímetro de su seguridad sin autorización, y por motivos que son materia de investigación por parte del CTI y la Fiscalía, que esperamos que sean aclarados en qué manera fue que fue asesinado nuestro soldado de la Escuela de Logística. El Ejército Nacional inició una investigación sobre los hechos. El Ejército ha insistido en que fue un acto de indisciplina, pero dice que iniciará estas investigaciones porque es extraña la muerte y el asesinato de este soldado. Desde la Escuela Logística del Ejército, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, muchas gracias. 12 de la tarde, 54 minutos. En el oriente y occidente de Cali, los jóvenes son víctimas de la violencia. Este fin de semana, 3 menores de edad perdieron la vida en enfrentamientos entre pandillas. Eduardo Manzano, ¿qué pasa con los jóvenes en la capital del Valle? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo que pasa según los propios líderes comunales es que no hay estrategias de ocupación del tiempo libre. Muchos de estos jóvenes están por fuera de las aulas escolares, pero tampoco tienen capacitación para el trabajo y mucho menos oportunidades laborales. Lo que dicen ellos es que los incluyen en programas sociales que posteriormente se quedan a mitad de camino.
Hace cerca de 7 años, José Edwin Quintero escapó de las redes de las pandillas juveniles gracias al apoyo de entidades públicas y privadas. Hoy es vicepresidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 13 y promotor de iniciativas como estos comedores comunitarios, donde venden almuerzos a 1.500 pesos. Solo en su barrio hay 10 grupos que, según él, lo único que esperan son oportunidades para ponerle fin al conflicto. Hay algunos que ya han cumplido la mayoría de edad y no tienen oportunidad laboral, con hijos, con mujer, respondiendo por una familia, porque en algunas partes no está el papá, no está la mamá, ha faltado. Cifras de la Personería de Cali revelan que las pandillas han protagonizado este año 275 homicidios, entre ellos 85 de menores de edad. 135 pandillas hemos identificado, de las cuales operan en todas las comunas excepto 2. Y proviene, en el total de homicidios de la ciudad, el 20% proviene por enfrentamientos entre ellas. A pesar de los programas que se vienen adelantando en diferentes sectores de la ciudad, las disputas continúan. Solo este fin de semana murieron 3 menores de edad en varios enfrentamientos entre pandillas. En ocasiones trazan unas líneas imaginarias entre diferentes sectores de la ciudad, otras veces es simple y llanamente porque no encuentran un motivo, simplemente no es conocido de la zona e inmediatamente empieza la agresión. Elkin, quien trabaja con muchos integrantes de estos grupos, recuerda cómo hace poco en el sector les ofrecieron 400 empleos y a pesar de que muchos jóvenes se interesaron, ninguno fue aceptado. Este ejemplo de los 400 empleos es un llamado que hace la comunidad, especialmente del oriente de Cali, de barrios marginales, a los empresarios para que no los estigmaticen por el hecho de vivir en estos sectores. Piden las mismas oportunidades que se ofrecen para otros habitantes de diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca. En el oriente de Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Gracias, Eduardo. Y hablando de violencia protagonizada por jóvenes, en Medellín un caso de intolerancia relacionado con hinchas se presentó en el occidente de esa ciudad. Varios jóvenes que vestían camisetas del Independiente Medellín atacaron a un grupo de personas que departía en un local comercial y vamos a hablar de eso en vivo con Juan Pablo López. ¿Qué fue lo que sucedió, Juan? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Mira, aunque las autoridades han sido enfáticas en decir que no se trata de un tema de hinchas, pues sí hay personas que atacaron con camisetas, según algunas versiones de testigos y de las mismas autoridades del Independiente Medellín. Llegaron hasta un local comercial donde habían varias personas departiendo ayer en la madrugada, hacia las 2 de la mañana. Pidieron algún dinero, se incomodaron las personas que estaban en aquel lugar, se inició una discusión y quedaron 3 personas heridas. Una de ellas lamentablemente falleció. En este sector del occidente de Medellín se presentó el ataque el domingo en la madrugada. Un grupo de jóvenes identificados con prendas de un equipo de fútbol agredió con arma blanca a varias personas que estaban en el lugar. Un hombre murió en el ataque. Él está celebrando, departiendo con su familia en un establecimiento público y cerca a este lugar sí hay unos muchachos que pertenecen seguramente como aficionados a alguno de los equipos de fútbol. Las autoridades fueron enfáticas en asegurar que la víctima no vestía prendas alusivas a ningún equipo de fútbol. Lo que hemos encontrado es que la persona muerta no tiene que ver con el barrismo. Según testigos que se abstuvieron de hablar ante las cámaras de Noticias Caracol, la riña comenzó muy cerca de este lugar, en el sector del Obelisco, cuando varias personas identificadas con prendas del Independiente Medellín atacaron a otras que estaban departiendo en un lugar comercial. Juan David Aponte, un hombre de 35 años, perdió la vida. Aunque las primeras versiones descartan un enfrentamiento entre miembros de barras, actualmente se investigan casos similares alrededor del estadio. Pero yo también hago un llamado, tanto a los hinchas como a los equipos, para que tomen conciencia de que este es un problema que no podemos seguir tolerando. El fútbol tiene que ser una fiesta, el fútbol debe ser una actividad familiar. El ataque, que es investigado por las autoridades, también dejó 2 personas heridas. Ayer, por ejemplo, se celebró el Día del Hincha del Atlético Nacional y al finalizar el partido, que perdió 1-0, pues ahí se presentaron algunas riñas, también algunas personas heridas con arma blanca. Esto será evaluado en un comité de convivencia y seguridad del fútbol que hay esta semana. Posiblemente mañana en la mañana se reúnen para tomar medidas. El alcalde ha sido muy enfático en que va a tomar medidas muy drásticas, inclusive podría cerrar el estadio Atanasio Girardot el resto del año. Esperaremos qué medidas se toman. Información desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Juan Pablo, muchas gracias. Y también en Medellín, con el hallazgo este fin de semana de los últimos 3 cuerpos entre los escombros del edificio Space, concluyeron las labores de rescate. Diana Pérez, ¿qué viene ahora en materia de responsabilidades civiles y penales? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Todo es materia de investigación desde el pasado 12 de octubre, cuando colapsó la Torre 6. Pues le comento que hasta ahora no hay nadie trabajando, pues está acordonada la zona. Pero nosotros estuvimos hablando con el director regional de Fiscalía y aseguró que en estos momentos ya hay varias personas involucradas dentro del proceso. Dentro de una investigación lo que se hace es examinar los posibles responsables, ¿cierto? Y dentro de eso recibimos declaraciones, digamos, a familias de las víctimas, a los que participaban en la construcción, a los representantes legales o a representantes legal, a las personas que nos puedan aportar elementos materiales probatorios, evidencia física o material que legalmente se pueda obtener para la investigación. Por su parte, el ministro de Vivienda aseguró que para la primera semana de noviembre se tienen los resultados de la Torre 5 y 6 y para la primera semana de enero tendrán los resultados de la Torre 1 a la 4 para saber si la desmontan o puede volver a ser habitable. Por su parte, nos aseguró la alcaldía que removieron de esta zona aproximadamente 4.000 toneladas de escombro, que en estos momentos esos escombros son materia de investigación, entra dentro de la custodia y están en una zona en Barbosa, Antioquia, donde hay ingenieros civiles investigando qué fue lo que ocurrió con este material. Es la información que tenemos desde el sur de Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Mañana se realizará un plantón nacional por parte de los empleados de los hospitales públicos, quienes dejarán de operar normalmente durante 2 horas. Vamos en vivo con Diana Rodríguez para saber cuántos hospitales se sumarían a la protesta y por qué lo hacen. Diana, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues mire, se sumarían 400 hospitales en todo el país y en Bogotá participarían 22 hospitales públicos. Las razones de la protesta son 2. Mire, la primera es la millonaria deuda que tiene la CPS con estos hospitales, que a muchos los tiene al borde de la quiebra. Y la segunda es la reforma a la salud que adelanta el gobierno, que está siendo estudiada en el Congreso de la República y a la cual le faltan 2 debates en Cámara. La gran movilización nacional es respaldada por las secretarías de salud, los gremios, sindicatos, estudiantes y profesionales de la salud, que quieren lanzar una alerta al gobierno nacional. Los voceros de la protesta advierten que si las EPS no pagan rápidamente las deudas que tienen con los hospitales públicos, en noviembre la situación será insostenible. La deuda que nos tienen las EPS a solo el Hospital Tunal supera los 50.000 millones de pesos. En todo el país las EPS le adeudan a los hospitales 4,5 billones de pesos. Pero la protesta también va en contra de la reforma a la salud que adelanta el gobierno y que es estudiada por el Congreso de la República. Una reforma que por el contrario mantiene vivo todos los problemas que tenemos y fortalece la intermediación, así le cambia el nombre. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, señaló que los hospitales no pueden suspender sus servicios, aunque reconoció que hace falta una reestructuración en el sistema de salud. Todos sabemos que el sector salud tiene grandísimas deficiencias en el tema laboral, en las formas de contratación, en las formas de vinculación, en la remuneración, etcétera. Pues necesitamos esas facultades para poder estructurar unas normas específicas y especiales para el sector salud. A partir de las 8 de la mañana en Bogotá saldrán movilizaciones desde el Parque Nacional y la Universidad Nacional. Además, desde las 10 de la mañana, 23.000 trabajadores harán plantones en las afueras de los 22 hospitales públicos de la capital. Como dato adicional, quiero contarles que solo en Bogotá la deuda asciende a 350.000 millones de pesos. Si esta situación no mejora de aquí al 15 de noviembre, son 3 hospitales de la capital los que podrían cerrar algunos de sus servicios: el Hospital de Medicine, Simón Bolívar y San Blas. Cabe aclarar que mañana los servicios de hospitalización y urgencias operarán normalmente. Esa es toda la información desde el norte de Bogotá. Diana Rodríguez Carvajal, Noticias Caracol. Diana, muchas gracias por todos los detalles. Un equipo de Noticias Caracol estuvo a bordo de las patrullas de la policía que vigilan una de las zonas más violentas de la capital del país. Fuimos testigos de esa tarea tenaz. Carlos Barragán siguió minuto a minuto a los agentes en su lucha contra el crimen. Esto es Urbanos. Ciudad Kennedy tiene más de 1 millón de habitantes y uno de los sectores más vulnerables es Patio Bonito. Este es su calle, una caseta donde permanece solo un policía, porque los otros 20 están recorriendo todo el tiempo sus calles. Es el plan cuadrante. Cada pareja de policías vela porque en su espacio no ocurran delitos. Por eso patrullan y requisan. Aquí cae la primera navaja. ¿Qué es esto? La arma blanca, se conoce como patecabra. El crimen se mueve según la hora. En la tarde está en la ciclorruta. Anteriormente la gente no podía cruzar por la ciclorruta. Se llamaba la ciclorruta de la muerte. Aquí se mueven más de 5.000 personas y desde el más pequeño sabe que hay que estar alerta. Pues nos toca tener cuidado. Sí, acá los del cuadrante y todos
Acá nos colaboramos, es un sector muy bueno. Cae la noche y los sentidos se agudizan. Ver, sospechar y requisar. Aquí empieza la hora crítica. Nadie se puede descuidar. Muchachos, hoy es viernes, tenemos que controlar esta cuestión, hoy es viernes. A más gente, más posibilidad para el delincuente. Volvemos al comercio, ojos abiertos. La central reporta un caso de hurto callejero. Se activan todos los cuadrantes y empieza una carrera contra el reloj. Llegar antes de que huya el delincuente. Patrullas, motos se van encontrando. Llegamos, es un joven. Lo requisan, pero nada. Entre su ropa interior, ahí está el arma. Otra patecabra. Ahora se procede a hacerle la incautación del elemento y posteriormente se manda a la unidad permanente de justicia. Esta es la hora del regreso a casa. Hay que estar al acecho. Decenas de requisas para prevenir. De pronto un robo. Los delincuentes pasan la calle y tratan de subir a un bus. Son detenidos. ¡Ey, van el bus! ¡Van el bus! ¡Van el bus! Aunque hoy en Kennedy hay 500 robos menos, esta mujer pasó su susto. Pero eran esos hombres que iban en eso. Dos muchachos, uno de buzo rojo y otro de buzo azul. Se vive mucha adrenalina, instantes en los que hombres como Celi y Mieles piensan en su razón de ser. Ahí es cuando uno Diosito Santo se aprieta, Dios mío, apóyenos y mi familia que esté bien. Que esto yo lo hago por mi familia, para que ellos estén bien. Avanza la noche y es hora de patrullar las zonas de invasión. Aquí también hay gente que proteger. Hay que venir. Toda la gente necesita el servicio, sea el estrato 1 hasta el último. Se aproxima la medianoche, hora de cerrar bares para evitar que alguien muera en riñas o por alcohol. En cualquier esquina hay un arma. Eso se muere solo por el óxido. Patrullamos ahora la puerta 6 de Corabastos. Calles que parecen un laberinto. En una esquina está el camión donde están los conducidos. Personas armadas o drogadas. A las 2 de la mañana, una alarma. En este edificio hay un billar que no cerró a tiempo. Uno de sus clientes quiso salir en la oscuridad y cayó. Está herido. Hay que llevarlo al hospital. Hoy esta localidad tiene 100 homicidios menos que el año pasado. Al amanecer, estos policías entregan su turno con una satisfacción, la de entregar a Ciudad Kennedy sin ninguna muerte violenta. Carlos Eduardo Barragán Rosso, Noticias Caracol. Los derrumbes en la vía de la línea, pero en el norte de Bolívar, están a punto de dejar incomunicados por vía terrestre a varios municipios. Vamos a hablar de eso con Carlos Cataño. ¿Cuáles son las poblaciones afectadas y qué soluciones plantean? Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Juan Diego. Bueno, son las poblaciones de San Cristóbal, Soplaviento, Arenal, Villanueva y Santa Rosa, en el norte del departamento de Bolívar. Y la solución que se están planteando son muy pocas, prácticamente señalizar esto de manera muy rudimentaria, pero subsiste este peligro grave de desplome total. Por ejemplo, en el lugar donde estoy, media calzada ya está desplomada. Y como si fuera poco, se sigue agrietando en varios tramos. Esto tiene prácticamente atemorizada a la población. Le pregunto al concejal Jaime García, ¿qué tan grave es este peligro? Bueno, la verdad que la situación es gravísima. Le estamos exigiendo al señor gobernador, en cabeza del señor presidente, que se tomen acciones drásticas y contundentes para poder solucionar este problema. La situación que se presenta, que ya tomándose la calzada, toda la calzada de esta vía, ya nos tenemos incomunicado con la ciudad de Cartagena. Perfecto, y lo peor es que también podría ocasionar una grave emergencia de orden ambiental y sanitario, porque también se llevó parte de la red del acueducto, también se llevó la baranda, y prácticamente esto es un peligro latente mientras arrecien las lluvias, como está ocurriendo aquí en el litoral caribe colombiano. Por el momento es toda la información desde Villanueva, en el norte de Bolívar. Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. Carlos, muchas gracias. Dos noticias concentran la atención en Nariño. Un gigantesco incendio y una emocionante historia de vida en la que una mujer nadó 2 horas en alta mar y tras ser rescatada dio a luz a mellizos. Natalia Cabrera, comencemos con el incendio. ¿Qué ha pasado con los damnificados? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues las personas que resultaron damnificadas tras este incendio están siendo atendidas por la Alcaldía Municipal de Tumaco. Recordemos, son 13 viviendas de un barrio muy humilde que quedaron totalmente destruidas porque estas viviendas están construidas con tablas. Las imágenes de un video aficionado muestran cómo las llamas fueron consumiendo cada una de las 13 humildes viviendas en un barrio de Tumaco, en Nariño. Delis Tenorio narró los dramáticos momentos que vivió para salvar su vida y la de sus seres queridos. Cuando ya nos dimos cuenta, la casa ya estaba toda en llama.
y la casa fue agarrando las otras y no hubo oportunidad, que la gente tocaba tirar a los niños al agua abajo. Como ella, unas 50 personas lo perdieron todo. Un momento muy difícil. Cuando nosotros miramos ya la llama no hubo más nada que hacer. No se sacó nada de la casa. Todo se nos perdió. Según las autoridades, un cortocircuito habría sido la causa del incendio que consumió las viviendas. Recibimos una llamada alrededor de las 12:30 en adelante. Nosotros llegamos acá con la máquina rápida y con 2 carrotanques. Nos sirvieron pues para combatir y contrarrestar la emergencia, pues lógicamente hasta donde pudimos. A esta hora, la Oficina de Atención de Emergencias de Tumaco adelanta un censo para cuantificar las pérdidas. Por otro lado, también en Tumaco se registró una historia dramática, pero que tuvo un final feliz. Una mujer viajaba desde Mosquera hacia Tumaco para su control prenatal, sin embargo naufragó junto con 12 personas más. Ellos duraron 2 horas a la deriva en mar abierto y después de eso, horas después, ella pudo dar a luz en Tumaco a sus 2 bebés. Una cámara de la Armada Nacional así registró el rescate de las 13 personas que hace una semana naufragaron en el Pacífico. En ese grupo venía Clara Miranda, la mujer que con 8 meses de embarazo flotó hasta que llegaron los guardacostas. Los mellizos que esperaba resistieron. Los médicos lo certificaron mientras ella relataba lo que pasó. Me van a llevar ahorita a la clínica Miramatos para evitar. 3 días después del naufragio, Clara, de 28 años, dio a luz estos hermosos bebés. En su mente están aún esos momentos. Una ola muy fuerte volteó la lancha y caímos todos los que veníamos en la lancha al mar. El papá de los mellizos ve así a sus hijos y respira. Cuando me contaron pues que estaba en el agua bañando, pues pensé que nunca más iba a ver a mi esposa y tener mis pequeños. Pues. Y ahora ya que los miro aquí, los tengo aquí, pues estoy muy orgulloso, muy contento, muy feliz. Para el marinero Leonardo Arias, esta historia representa su misión en la Armada. Muy gratificante para nosotros, porque es el dulce sabor del deber cumplido. La Armada le recordó a los pilotos de embarcaciones del Pacífico que navegar por esta época tiene sus riesgos. La Armada Nacional está dando todo tipo de recomendaciones para evitar que esta situación se repita debido al fuerte oleaje que se va a presentar en la costa del Pacífico colombiano durante esta semana. Es la información desde Pasto, Natalia Cabrera, Noticias Caracol.